Muy bien. Quiero invitarles que abran su Biblia en Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Ahí lo encontramos a Moisés. Moisés estaba ya en el monte Sinaí, hablando con el Señor. Por lo que dice la lectura, Josué había quedado abajo y Aarón había estado con el pueblo y ahí sucedieron algunas cosas. Éxodo 32, versículo 26, la cita bíblica para el día de hoy. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. De nuevo, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Me gustaría hacer una pequeña breve historia del contexto, especialmente del versículo 1 del capítulo 32 hasta el versículo 27, 28, 29 de Éxodo 32. Y la historia es más o menos así. Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí al pueblo, el pueblo se juntó alrededor de Aarón y le dijeron, Moisés tarda en regresar, haznos dioses que nos guíen. En otra palabra, el pedido fue de esta manera, Moisés está tardando en regresar, trata de hacernos dioses que pueden guiarnos. Al día siguiente que el pueblo pidió esto a Aarón mandó a pedir a todo el pueblo que todas las mujeres ofrezcan sus aretes de oros y lo traigan para ser fundido y hacer un ídolo. Y este ídolo era un becerro de oro. Entonces Aarón le contestó, traigan oro, hizo el becerro y al día siguiente ofrecieron holocausto y sacrificio de reconciliación y el pueblo comió, bebió y se ¿cómo es? Bueno, tuvo festichola, le llamo yo. Se divirtió. Entonces el Señor, estando allá arriba con Moisés, le dijo el Señor a Moisés, tu pueblo se ha echado a perder. Muy pronto se ha apartado del camino que yo le ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrenda. Y todavía dicen, Israel, este es tu Dios. Son tercos y ahora esto, es decir, y ahora al estar ardiendo de enojo, voy a acabar con ellos. Pero yo haré de ti, Moisés, una gran nación. Y ustedes conocen a Moisés por los pasajes bíblicos. Era muy amigo de Dios, aunque él nunca lo vio a Dios. Y Moisés trató de calmarlo al Señor. Y si ustedes quieren ver este pasaje, pueden leerlo después, Éxodo 32, del 11 al 14. Pero por cuestión de tiempo
vamos un poquito apurados. El versículo 15 del 32, el versículo 15, entonces Moisés bajó del monte trayendo en sus manos las tablas. Y cuando Josué escuchó los gritos del campamento de la gente, le dijo a Moisés, Moisés, se oye el grito de guerra en el campamento. Pero Moisés contestó, no son cantos alegres de victoria, ni tampoco son cantos tristes de derrota. Son otros cantos los que escucho. Qué oído que tenía Moisés, ¿no? Y cuando Moisés se acercó al campamento y vio al becerro y los bailes, ardió en enojo y arrojó las tablas haciéndolas pedazos. Y luego agarró, es decir, tomó el becerro de oro y lo arrojó al fuego y lo molió hasta hacerlo polvo y lo roció sobre el agua e hizo que los israelitas bebieran de aquella agua. Terrible también Moisés. Los israelitas bebieron de esa agua. Y luego dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande? Y Aarón le contestó, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que este pueblo le gusta hacer lo malo. Y Moisés, al fijarse que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a la burla de sus enemigos, y poniéndose de pie, dijo, lo que estén de parte del Señor, júntese conmigo. Y todos los levitas se le unieron. Hasta ahí nomás la historia, podríamos decir, algo parecida al contexto que relata Éxodo 32, del 1 al 30 aproximadamente. Esa es la historia, y ahí dentro de esa historia están las palabras de Moisés que le dijo, lo que están de parte del Señor, júntense conmigo. Y todos los levitas se unieron. Ahora, un poquito más. Si ustedes se fijan después del versículo 27 al versículo 30, ahí tenemos otro desenlace más. Pero quiero rápidamente volver a la reflexión de esta pregunta, o mejor dicho, de este pedido que está ahí en Éxodo versículo 26. Lo que estén de parte del Señor, que se junten conmigo. No sé por qué, pero he estado pensando acerca de lo que significa la palabra decidido, o lo que significa la palabra decidida, o decisión. Cuando usted va al diccionario y busca estas palabras, el diccionario común me refiero, ¿no? Encontramos que la palabra decidido o decidida tiene que ver con una persona resuelta, con una persona terminante, y se aplica o a cosas o personas que son audaz o valiente. Y la palabra decidir tiene que ver con cortar las dificultades, tiene que ver con formar juicio, o tomar un juicio definitivo, o terminar con un juicio definitivo sobre algo que puede ser dudoso o contestable. Pero lo que yo quiero hacerle pensar en esta mañana es en la decisión. Siempre, de alguna manera, el creyente debe ser decidido. Y en la vida necesitamos tomar decisiones. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es una de las cosas que Dios busca en los siervos
y en las siervas de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca en los ministros de Dios? Dios busca decisión. Es la decisión la que busca en sus ministros. Y cuando Dios ve eso, esa decisión en las personas, el Señor los recompensa. Recuerden ustedes que mucha de la recompensa la tenemos acá en la tierra, pero muchas otras la tenemos allá en la eternidad. Y probablemente tengamos más recompensa en la eternidad que aquí en la tierra. Pero que recompensa a Dios, Dios va a recompensar. Cualquier decisión, cualquier actitud loable que glorifique a Dios, Dios va a recompensar. Y hablando de las decisiones que necesita un siervo y una sierva del Señor, Dios va a recompensar esas decisiones. Todos los hombres y todas las mujeres necesitamos ser sinceros. Todos los hombres y mujeres deben decidirse por un terrible conflicto que está teniendo lugar en nuestro día. ¿Y saben por qué tienen que decidirse? Porque si no deciden o si no se deciden, la maldición caerá sobre aquellas personas que son neutrales. Muchas veces me habrá escuchado decir esto. La Biblia tiene un mensaje de amor y de odio. Es decir, hay que amar o uno odia. La Biblia habla del trigo y de la cizaña. La Biblia habla del amor y del odio, del agua dulce y del agua salada, del impío y del creyente, del cabrito y de la oveja. Pero nunca encontramos en la Biblia un lenguaje intermedio. Porque si ustedes piensan lo que Juan allá habló en Apocalipsis, encontramos que Dios dice, o sé frío o sé caliente, pero nunca tibio, porque Dios nos vomitará de su boca. O sea que para mí, yo interpreto, esa es mi interpretación, que la Biblia no me habla del punto intermedio. ¿Me habla del amor o me habla del odio? ¿Me habla del creyente o me habla del incrédulo? Pero nunca me habla de un estado intermedio. Entonces, todos los hombres, y cuando digo hombres también estoy involucrando a la mujer, deben decidirse. Porque cuando no lo hacen, en este tiempo, a veces la maldición cae sobre ellos. O mejor dicho, la maldición cae sobre la indiferencia. Me gustaría en esta mañana pensar un poquito en dedicar 2-3 minutos a los varones de la iglesia. ¿Y saben por qué quiero dedicar este tiempo a los varones de la iglesia? En primer lugar, Dios nos ha bendecido con muchos varones. Pero del tiempo de la caída de Adán hasta el inicio de Abraham, cuando Dios lo llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, tanto Abraham como Moisés, como Josué, como Sansón y también como David y Jesús, Dios ha usado a los hombres como obrero y como líderes. Pero también Dios ha usado a las mujeres. Y encontramos en la Biblia que hay mujeres que fueron gigantes espiritualmente, como Débora, la jueza, y como muchas mujeres que siguieron a Jesús. El otro día le estaba hablando de una de ellas, de Salomé. Pero uno de los principales atributos que Dios busca en un hombre es la decisión. Y hay muchos hombres que todavía no están decididos.
Muchos hombres todavía no están decididos. Ustedes podrán hablar con algunas mujeres, quizás no de la iglesia, pero yo no creo que a veces a las mujeres les gusta andar acarreando a sus esposos para llevarlo a la iglesia. Lo que me parece más correcto es que un hombre pueda ser un guía espiritual de su casa y ser el primero en alistarse para servir al Señor. Dios nos ha dado a nosotros propósitos que son eternos, que es superior a las relaciones naturales. Y el propósito para cada creyente que ha nacido de nuevo está en las palabras de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nuestro propósito, nuestra razón en la vida es ganar almas para Cristo, para el reino de Dios. Y nuestra realización viene cuando destruimos las obras del enemigo y cuando cumplimos el plan de Dios para traer a la humanidad de nuevo al huerto. Entonces, se necesita decisión. Y quizás sería bueno a veces preguntar lo que acá preguntó Moisés al pueblo, ¿quién está por Jehová? Y júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. La decisión es una de las cosas que Dios busca en los hombres y mujeres, en los ministros del Señor. Y no olviden que Dios siempre la recompensa. Entonces, tres cositas muy importantes para no olvidar en esta mañana. ¿Quiénes son los amigos del Señor? ¿Y qué es lo que ellos deben hacer? Bueno, los amigos del Señor deben unirse a Dios abiertamente. Esto es lo que puedo ver en el versículo 29 del capítulo que estamos leyendo, bajo las palabras que dice, consagraos vosotros hoy al Señor. ¿Quiénes son los amigos del Señor? Bueno, son los que se unen abiertamente a Él. Son aquellos que consagran su vida a Él. Ahora, si usted se fija en el pasaje, ellos debían venir y juntarse bajo este lema. ¿Y cuál era el lema? ¿Quién está al lado del Señor? Moisés dice que venga a mí. Nosotros los cristianos a veces damos abiertamente este testimonio uniéndonos con la iglesia. En el día de hoy podríamos decir que nos unimos bajo este lema cuando nos unimos al Señor y a su iglesia. Y eso a veces lo hacemos abiertamente, como un testimonio, cuando nos unimos con la iglesia. Y lo hacemos también bajo esa intención de rechazar el pecado. Lo hacemos también bajo la firme convicción que necesitamos testificar de la verdad. Lo hacemos también no conformándonos al mundo, lo hacemos también asemejándonos a Cristo como nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esta palabra que Moisés le dijo al pueblo? Los que estén hoy a favor del Señor, que vengan y se unen a mí. Hoy en día sería rechazando el pecado, testificando la verdad,
no conformándonos al mundo, viviendo una vida como a Cristo le agrada, dando testimonios y uniéndonos a la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 8, versículo 5, que entre paréntesis, mañana lunes terminamos con el devocional de 2 Corintios y el martes comenzamos con Gálatas. Dice así: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los israelitas tenían que juntarse en una minoría. El pueblo de Dios siempre fue minoría. Fíjense, aquí estaba la tribu de Leví, pero había 12 tribus. Y una, en comparación de las otras 11, eran minoría. Solamente se unió a Moisés la tribu de Leví. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero si usted piensa en el Nuevo Testamento, Jesús dijo algo parecido. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Siempre los cristianos, en comparación de los que no son creyentes, siempre han sido minoría. Y aquí, en el Antiguo Testamento, vemos a la tribu de Leví que se une a Moisés. Y fíjense lo que le pide Moisés a la tribu de Leví. Ahora le dice, sean agresivos. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, en el versículo 27, ellos tenían que ceñir sus espadas. Y ese día, la tribu de Leví mató como a 3,000 hombres. Tenían que ser agresivos, decididos. Hoy también los cristianos tienen que ser decididos y agresivos para compartir el Evangelio en un mundo donde da la espalda al Señor. La segunda cosa que siempre es bueno mostrar es que el Señor de los ejércitos es un buen estímulo para unirse bajo ese lema. ¿Quiénes quieren venir con el Señor? ¿Por qué digo que el Señor es un buen estímulo? Porque es una buena causa. Porque el Señor es un fundamento firme y es poderoso para estimularnos al valor. La Biblia dice, ¿de dónde vendrá sin mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que guarde Israel. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. No se te apartará ni de día ni de noche. El Señor es nuestra inspiración. Él es nuestro fundamento firme y poderoso que nos estimula a tener valor. Alguien dijo, o mejor dicho, se ha dicho, que el que sostiene una causa justa y recta tiene una triple armadura. Entonces, no temas, sigue luchando. La verdad siempre va a prevalecer. Algunos dicen, ¿por qué prosperan tanto los ricos? Y nosotros pareciera ser que estamos olvidados de Dios. No es así. El mal nunca va a triunfar. Nunca va a triunfar el mal. Mientras Dios exista, nunca va a triunfar el mal. Hasta aquí podría darnos la sensación que los malos parece que tienen todo a favor, pero es un falso concepto. La verdad de Dios prevalecerá. ¿Saben por qué? Porque Cristo es nuestro capitán. Entonces, si Él es
nuestro jefe, ¿quién puede titubear teniendo tal jefe? ¿O acaso ustedes se olvidan que cuando Jesús estaba en la barca con sus apóstoles y estaba dormido y el mar quería tragar esa barca, pero no la tragó porque Jesús estaba allí arriba? Y hoy las familias podrían sentirse desanimadas, frustradas, viviendo en un mundo donde nosotros vivimos. Pareciera ser como que a veces el Señor nos ha olvidado, pero si Cristo es el jefe de esa casa, si Jesús es el timón de esa familia no va a ser tragada por el mundo. El mar no va a poder hacerle nada, porque el Señor está en ese timón. Amén. Yo lo creo así. La tercera cosa es que cómo nosotros podemos alistarnos bajo ese lema, los que estén por el Señor, que vengan y se pongan aquí. Y aún así, si el Señor es el dueño de los ejércitos y es un gran estímulo, ¿cómo podemos alistarnos para la batalla? Bueno, en el día de hoy sería sencillamente que te pongas bajo la bandera confesando a Cristo abiertamente como Señor. Y también, ¿por qué no?, dando el paso del bautismo. También sería someternos a la disciplina, es decir, queriendo aprender. También sería poniéndonos el uniforme, o sea, el vestido de la justicia, el cinto del amor. En otras palabras, toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6, del 13 al 18. ¿Cómo podríamos alistarnos como soldados y ponernos bajo de ese lema que somos del Señor? Bueno, debemos nosotros entrar primero en una guerra civil con uno mismo, a veces aniquilando el yo, luchando a veces con nuestra propia alma. A veces hay deseos, intenciones en nuestro ser que pareciera ser que no son del Señor, son de la carne. ¿Cómo podríamos alistarnos? Bueno, hiriendo al pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, conquistándote a ti mismo o no dando lugar. Abatiendo los pensamientos altivos. Me imagino que Juan el Bautista era tan popular, pero fue popular hasta que apareció Jesús. Y Juan no tuvo ningún tipo de celos ni de malestar, sino que dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Muchos le han dado otra dirección a este pasaje, pero algunos han pensado que Juan estaba diciendo, es necesario que yo mengüe en popularidad y que Jesús crezca en popularidad al comienzo del ministerio de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos alistarnos para esta batalla? Bueno, conquistándote a ti mismo. Abatí esos pensamientos de altivez. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo no me considero superior a ustedes. Y Brooke Macpherson, un hombre de Dios que ha vivido casi como 50 años acá en la Argentina, misionero que ya está en la presencia del Señor, él siempre le decía a los hermanos guaraní,
a esos hermanitos que a veces no tienen la preparación que uno ha podido alcanzar en la vida, él le decía, hermanos, ustedes son superiores a mí. La humildad. A veces destruimos todas estas cosas, o mejor dicho, debemos alistarnos destruyendo esos pensamientos altivos. También diríamos que nos alistamos cuando marchamos al campo. Al campo, ¿cuál es el campo? El campo es el mundo. Y ahí luchamos con la falsedad. Ahí luchamos con la superstición. Ahí luchamos con la crueldad. Y ahí luchamos con la opresión. Debemos luchar. Y a veces luchar significa nadar en contra de la corriente. Si todos mienten, ¿por qué yo debo hacerlo? Si todos roban, ¿por qué yo debo robar? Si todos se cuelgan de la luz, ¿por qué yo debo colgarme? Si quieren usurpar terreno, ¿por qué yo debo usurpar? Pablo decía, el que robe, que no roba más. Ese es el creyente. Y el mundo donde vivimos somos fácil de ser influenciados. Pero a veces significa nadar en contra de la corriente. Termino con esta palabra. Podríamos decir también que nos alistamos en este mundo bajo la bandera del Señor, venciendo otras cosas más que sabemos que están dentro de a veces de la vida, como la borrachera, la lascivia y los pecados de toda clase. Debemos marchar al campo y luchar con todas estas cosas. Termino con una historia y dice así, la historia cuenta que un hombre cabeza de familia, de hijos e hijas mayores, murió repentinamente. El día antes de la muerte, todos los miembros de su familia estaban con él, incluyendo uno que había experimentado recientemente lo mismo que los demás, el poder de la gracia salvadora. La alegría del padre fue grande cuando puso sus manos sobre cada uno de sus descendientes, diciéndole con un corazón rebosante, este es del lado del Señor. Este también está al lado del Señor. La pregunta quizás para nosotros como una reflexión, ¿qué podría decirse de ti si tuvieras al lado del lecho de muerte de un padre piadoso? ¿Podría ese padre regocijarse contigo porque estás del lado del Señor? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a caminar en su voluntad. Amén.